Bienvenidos a Radio Ananda, ya llevamos un chingo de horas grabando, que no parezca, y llegamos al tema más intenso, llegamos al tema más profundo, donde más shock vas a sentir. Si bien grabamos alguno de los hijos donde hubo mucho espejeo, pero este tema es como un tema que nos da mucho miedo, un tema que es muy tabú, un tema que es muy censurado, pero que si tú lograras sanar, podrías sentirte realmente libre. Es como el último eslabón que nos gusta tocar para poder sanar completamente y sentirnos libres. Cuando nos sentimos realmente libres podemos conectar con la verdad. Cuando nos sentimos realmente libres podemos conectar con el amor. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto que vivo? ¿Cómo puedo realmente vivir y dejar de sobrevivir? Quiero llenarme el corazón de vida. Si tú sientes este llamado, entonces este es tu espacio de dicha. Este es el reencuentro con tu alma. Vendrás buscando respuestas, pero lo único que te llevarás será a ti mismo. Radio Ananda con Ricardo Pons. Bienvenida Liz, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Ya está otra vez de regreso. Gracias. La otra vez habló de la brujería, ahora está hablando de Dios. Así Así la traemos de la oscuridad a la luz. ¿Verdad? Así es. Y Caro, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien. ¿Tienes Súper. miedo de mí? ¿Ya no? ¿Ya no? No. ¿Te dijeron que era el diablo? Sí. ¿Te dijeron que daba miedo? Sí. ¿Que destruía vidas? Que destruyas vidas. Eso es todo, qué bueno. Tienes razón. Si no quieres que destruya tu vida, no vengas para acá. Pausa el vídeo. Tienes que entender esto, destruyo tu vida para que nazca una nueva vida. Si tu vida es migajitas, es muy poquito, obviamente vas a querer destruirla. Ahorita vamos a hablar de eso, va a estar muy bueno. Me gusta mucho porque me gusta cuando hay este tipo de cositas divertidas. Claro. A ver, ¿quién va a empezar? Dios. Bueno, desde hace un par de años más o menos, yo vengo de una familia católica, estudié en un colegio de monjas, vengo de una educación católica, socialmente católica, paisa católica. Ok, ya. Soy católica. Católica forever. Completamente Sí, católica. católica. Pero muy cuestionada. Ok. O sea, porque entonces... Tú cuestionabas mucho desde niña. Sí. O sea, entonces venía, porque Dios es amor. Pero entonces si Dios es amor, ¿por qué le tenemos que tener miedo al Dios que te... Ojo si pecas, porque Dios te castiga. Ojo, una ira de Dios. Entonces yo decía, ¿ira de Dios? O sea, ¿cómo Dios le puede dar ira? Si Dios es amor. Entonces empezaba yo como con un choque ahí. Exacto. Ojo que Dios te está viendo. Y yo, pues maravilloso que me vea, pues, pero entonces era como censurado. Entonces yo siempre decía, esa partecita es la que no me cuadra de Dios. Y yo decía, pero si yo siento que Dios es amor y siento que vengo de mi padre amoroso, pues mi papá biológico no le tengo miedo y no me va a castigar, como ahora Dios va a ser algo que le va a tener miedo. Entonces yo cargaba un montón de culpas y empecé a escudriñar y dije, no, definitivamente Dios no es lo que me han enseñado. Y entonces se me revolcó todo esto. Y acá estoy. Y acá estoy, ¿quién es Y aquí Dios? estoy con el diablo. Y aquí estoy con el diablo. Entonces me daba miedo renegar de ese Dios, el que estructuraba, porque yo decía, ahora sí me condené en el infierno. Porque entonces estoy Total. negando lo que siempre me han explicado que es Dios. Claro, a mí me pasó justamente eso. Ahorita que vayamos con Liz, ve cómo es tu experiencia con Dios. Yo quiero contar primero cómo fue la mía. La mía fue a los 8 años, 7 años. Fue agarrar mi bicicleta un domingo e irme a la iglesia a buscar a Dios. O sea, yo sentía esa necesidad de conocerlo. Yo decía, wow, esto es algo que nace de mí, tengo que ir. Mis papás no iban a la iglesia ni nada. Yo me fui solito en lugar de ir a jugar Mario Bros. Me acuerdo perfecto. Dije, hoy voy a ir a conocer a Dios. Entonces fui a la iglesia y yo veía a las personas que estaban con mucha culpa, con mucho miedo y yo con mucha angustia. Yo decía, yo solo siento aquí angustia, miedo, tristeza y veo a un personaje que está crucificado, lleno de sangre, que me da miedo. O sea,
No me da amor ver a una persona en lecho de muerte, crucificado, lleno de sangre y en sacrificio con una corona llena de espinas. Yo decía, esto a mí me da miedo, como niño, más. Entonces en ese momento dije, no, aquí no está. Tenía 7, 8 años, pero igual y me equivoqué, tengo que regresar. Y entonces yo llevé a mis papás a que fueran a la iglesia y les dije, vamos, vamos, vamos. En algún momento va a aparecer. Y nunca apareció. Y ellos se quedaron en la iglesia, en la religión, y yo siempre estuve cuestionando. Entonces, en algunos momentos iba como a misa a escuchar, porque yo quería saber qué era lo que pasaba ahí. Era mi única fuente, era mi único contacto, era la única forma que decían que te podías conectar con él y que obviamente tus padres y todo el mundo te dicen que nada más es ahí. Entonces, obviamente, tú buscas como una pista a través de eso y empecé a cuestionar lo mismo, así. Pero, ¿cómo? Si hay tanto miedo, ¿por qué es amor? Dios no es amor, Dios no es nuestro Padre, Dios no es este creador. ¿Por qué permite, yo decía, tanto sufrimiento? ¿Por qué permite que suframos tanto? ¿Por qué estas personas están sufriendo tanto si es tanto amor? No entiendo. Ese niño, hoy es el diablo que tú dices. Que ese diablo que un día mi mamá me dijo, que me vio meditando un día y me dijo, tú eres Satanás. Y me dijo, yo te exorcizo que salga de ahí Satanás. Y yo estaba tan tranquilito así meditando. Yo estaba, imagínate, yo así, con mi cara de angelito esa que dice. Sí. Y de repente llegan así a bibliazos así, sal de él, Satanás. Y yo, ¿qué chingado está pasando? Yo estaba tranquilo. Entonces ese es el punto que este niño vivió. ¿Tú cómo viviste la parte de Dios? Igual muy parecido a ti, porque realmente fue un conflicto muy grande. Mamá siempre ha sido una mujer muy religiosa, pero fue pues después como de una época de violencia que ella como que se refugió en el tema de la religión y se volvió ya muy controladora, estrictas como tenés que ir a la iglesia, no te puedes ir sin que te eche la bendición, y eso genera mucho conflicto porque uno es como que Dios y la Virgen te proteja y todos los santos, y uno allá en la puerta de mal genio, o sea, es horrible, en verdad, y que también genera mucha división porque tú ahí ya empiezas a decir como, bueno, y si Dios es todo lo bonito y todo lo chévere que yo siento en algún momento de mi vida, entonces existe un diablo o Satanás, que es el que se le mete a uno cuando uno está de mal genio, cuando uno está triste, sí, cuando le pasa algo. Entonces a mí eso me generó mucho conflicto en mi familia porque hubo un momento hasta que mi mamá me decía, eso te pasa por no ir a misa. O yo estaba así triste, llorando, vuelta nada, y me decía, eso te pasa por no buscar a Dios, por no ir a la iglesia conmigo. Y eso para mí era muy frustrante. O sea, justo lo mismo viví. Sí, yo me acuerdo que mis papás se peleaban y de repente yo veía a mi mamá llorando en el cuarto haciendo oración y yo decía, no puedo creerlo. O sea, díganme pendejo, así decía yo, pero yo no puedo creer que tú quieras resolver algo en el cuarto pidiéndole a alguien que lo transforme cuando tú estás aquí en la tierra y puedes hacer algo. Vas a correr, vas a escapar para intentar que cambien las fichas en alguna otra dimensión. Y eso es lo que hacemos nosotros cuando empezamos a hacer oración, lo que nos enseñaron. ¿Te sientes mal? Entonces pídele a Dios que no te sientes así. Desde ahí nos enseñaron a evadir nuestras emociones en cuestión religiosa. Nos dijeron, cada vez que tú te sientas mal, que tengas un conflicto, pídele a Dios para que transforme esa circunstancia. ¿Qué te está diciendo? ¿Cómo tú puedes decir que te está yendo mal cuando tienes una emoción densa? Cuando yo siento miedo, tristeza, entonces le voy a pedir a Dios que transforme la circunstancia para que yo deje de sentir esto. Eso es algo que nos enseñaron desde ahí, la religión. Nos dijeron, no sientas. Nos dijeron, no vivas. No experimentes, pídele a Dios que te transforme esa realidad. A mí se me hace increíble que hoy estemos en esta etapa de la vida y todavía estemos con estas cosas, estemos pensando de esta forma. Además que Dios, pues, con la historia de Jesús, que es por la que está más plasmada en la Biblia, a uno también le enseñan
y yo lo he visto, y es que uno tiene que ser igual que Jesucristo. Entonces fue como la persona que se volvió humana, el Hijo de Dios, que vino a mostrar como cuál es el camino a seguir, y muestran pues un Cristo que se sacrifica, que muere por los otros, y eso es también muy fuerte, porque uno dice como, no me merezco nada si no me sacrifico. Tienes que Eso. sacrificarte para esto. Eso tienes Dios que se sacrificó sufrir, para y nada. eso no, pero ¿por qué tengo que sufrir? O Porque sea, cuando no. yo entro a la casa que me dicen que es de Dios y yo veo a un hombre en lecho de muerte que me dicen que murió por mí, entonces yo veo como el sacrificio algo que tengo que hacer para tener amor. Mira, Por yo eso creo que- hoy en las relaciones, ustedes hombres y mujeres se sacrifican para tener amor. Esa es la idea que ustedes tienen. Aunque tú no seas cristiano ni católico, tú tienes esa programación dentro de ti porque es muy profunda. Esa es la razón por la cual tú hoy te has sacrificado tanto por tu pareja y has perdido tanto. Esa es la razón. Y en todo, o sea, no solo sacrificio en las relaciones, sino necesito sacrificarme para conseguir dinero. Ajá. Necesito sacrificarme para sentirme merecedora de cualquier cosa que llegue en mi vida, porque así Dios Y hoy lo las- hizo. si es fácil, si lo sientes fácil, sientes que no te lo mereces. Es- Eso, Exactamente. es horrible. Yo siento Ahí como está. cuando hago las cosas fáciles, como vaga. No te lo mereces porque estás haciéndolo No lo recibes. muy fácil. Te llegó como dinero muy fácil. Muy Dices, fácil, y esto no. no es mi No lo dinero, sufrí. no lo sufrí, no lo llené de sangre. Claro, si tú ves a un Cristo que carga con su cruz y obviamente está sufriendo y le está costando, tú dices, oye, yo no soy ese ser humano. Y te dicen, tienes que ser como Jesucristo. Tengo que ser como Jesucristo. A Jesucristo nunca le dijeron, tienes que ser como alguien. Seguro él fue el mismo. Si en un momento, yo les digo, les hablo así, a mí no me consta que existió porque yo no viví en ese tiempo, yo no lo pude ver, ¿ok? Entonces no me consta que existió, pero sí sé que han existido seres humanos que se han convertido en santos, pero al conocerse a sí mismos, al conocer realmente su oscuridad, esa oscuridad que hoy rechazamos tanto. Chequen lo que hicieron. Esto es todo una manipulación muy fuerte. Y esto es todo solo contenido para personas valientes. Si no eres valiente y eres muy sensible como la amiga aquí de Caro, llégale de una vez, llégale de una vez y no escuches esto porque voy a ser tu Satanás, ¿ok? Sí, eres el diablo. Ahí te va. Crearon precisamente un diablo y nos dijeron que existía ese diablo porque hoy tú haces responsable al diablo de todas tus emociones. O sea, si a ti te va mal, a ti te dicen, es que es el diablo el que está actuando ahí. Ese me va mal es sentir una emoción densa. Entonces tú haces responsable al diablo de esa emoción densa. Tú ya no eres responsable. Yo ya no tengo que sentir. Es el diablo. Entonces vamos a ir contra el diablo. ¿Cómo vas en contra del diablo? Haz oración, lee el rosario, encomiéndate a Jesús, todo eso que te dicen. Y tú ya escapaste de tu emoción. No te diste cuenta, pero con ese personaje lo único que hicieron es hacer que tú seas irresponsable de tus emociones. Eso es igual a enfermedades, eso es igual a manipulación, porque te llenas de miedo. Eso es igual a un ser humano que no evoluciona y se sigue quedando en el mismo punto vibracional. O la frase, Dios no castiga ni con palo ni con rejo. O pues esa, yo dije, pero ¿cuál castigo? Entonces uno se empieza a sentir el ser más malo del mundo y a esconderse. O sea, uno es como Claro, que Dios no me puedo vea. hacer esto, no puedo hacer lo otro. Exacto. Y el conflicto... Y empiezan a pasar cosas, por ejemplo, me choqué. Güey, madre, ¿qué hice de mal que me estoy mereciendo este choque? Entonces empiezo a castigarme y autoflagelarme. Y yo misma me daba el látigo muy duro pensando en esas cosas. Y Yo decía, no, Dios no es eso. O sea, y en serio, o sea, peleaba Y conmigo. de ahí yo, Dios no es eso. de ahí viene, por ejemplo, un mecanismo que es muy común de los seres humanos, que es cuando cometemos un error, Sí. nos decimos siempre, ay, qué pendejo. Por ejemplo, en México decimos, ay, qué pendejo. O ay, qué tonta. O ay, qué burro. Todo el tiempo nos estamos diciendo burros, tontos, pendejos. Por eso también. Son cuestiones muy, muy, muy profundas. Entonces hemos creado este diablo para evadir nuestras emociones. Ahora, hemos dicho también, nos han instruido en estas religiones que la oscuridad es maligna. Sí. Nos han dicho, nunca vayas a la oscuridad, porque en la oscuridad es donde está el diablo, Sí. es donde está el infierno, no lo tienes que vivir. Esa es otra manipulación enorme, porque precisamente donde está la respuesta de todo es en la oscuridad. La oscuridad no es maligna, la oscuridad es algo desconocido, escondido en ti.
Y ese es realmente donde está la verdad. De hecho dicen, tampoco me consta a mí, esto lo he escuchado, que hay un evangelio que se hizo perdedizo en el Vaticano, donde precisamente Jesús decía eso. La verdad está en la oscuridad. Algo que tenía referente a eso. O sea, que si tú indagabas en la verdad, ahí estaba todo. Y es verdad, o sea, completamente. Porque en la oscuridad es donde unimos nosotros la luz con la oscuridad, creamos una totalidad. Y en la totalidad está el Padre. La totalidad es Dios. Y hay muchas cosas que a lo mejor seguramente las decía Jesús, pero que las empezaron a malinterpretar a la conveniencia de un sistema, de una organización. Una organización no funciona si no tiene allegados, si no tiene seguidores. Entonces, esos seguidores tienen que dar diezmo. Entonces, si no existe esta necesidad, no existe el sistema. Entonces, tendrían que generar toda esta cuestión. Jesús no creó una religión. Jesús no creó una iglesia. Jesús simplemente fue el mismo. Buda no creó una religión, no creó el budaísmo. No lo creó él. Lo hicieron los demás, los que le siguieron. Pero él nunca pudo haber creado esto. Yo estoy seguro que un ser con esta capacidad de conocerse nunca pudo haber creado nada así. Porque cuando tú te conoces a ti mismo, lo que tú menos quieres es hacer a la gente dependiente. Porque sabes que ahí hay miedo y ahí no hay amor, no hay verdad. Entonces, si en caso de que Jesús fuera este ser tan especial, y Buda también, si existieron los dos, indudablemente nunca hubieran querido que seres fueran dependientes a su enseñanza. Nunca. Más bien hubieran querido que los demás seres que los escucharan pues se conocieran a sí mismos. No que fueras un Jesús, no que fueras un Buda, sino que fueras tú. Y tú no puedes ser tú si tú eres Jesús o si pretendes ser Buda. No puedes ser tú. Imagínate qué mal nos sentiríamos nosotros si buscáramos sentirnos tan puros como a lo mejor nos dijeron que fue Jesús. De hecho, hay una parte al final de la iluminación de Buda, hay una parte en la cual se dice en esa enseñanza que Buda empieza como a hablar con el diablo, o sea, con sus demonios. Lo mismo que dicen de Jesús, que se encontró con el diablo. Que se encontró con el diablo. Ese se encontró con el diablo es nada más, se encontró con su oscuridad. En el momento que se encontró con su oscuridad, fue en el momento en que despertaron. Entonces ahí está toda la clave. Y eso es algo que cuando tú lo vives, lo experimentas, te das cuenta. Cuando Jesús decía, la verdad, el juicio nos separa de la verdad, quería decir, la verdad que es total. Cuando tú le pones este juicio, que es ponerle un nombre a la cosa, separamos todo completamente. Esa separación es la que hace el pensamiento. Y entonces tú dejas de experimentar la vida, porque ya todo es bueno, malo, bonito, feo, todo trabaja con base al pensamiento. Entonces la verdad es la vida aquí y ahora, el conectar con este momento, esa es la verdad. La verdad no es una filosofía, que eso es lo que quisieron mover. No es una filosofía, no es la palabra sagrada, no es el libro sagrado, no es nada de eso. Es experimentar la vida tal cual es. ¿Cuántas personas conoces tú y tú que se dicen muy religiosas, muy cercanas a Dios y que su vida es un caos? Que son los primeros que critican, que son los primeros que juzgan, son los primeros que rechazan, son los primeros que son agresivos. Problemas, violencia. ¿Tú crees que eso es de Dios? No, para nada. Lo peor es que la gente defiende mucho eso con furia. O sea, uno puede hablar de estos temas realmente con cualquier persona porque son temas para personas muy delicados. Y yo digo, y podemos ver pues y atrás de la historia que esto ha generado guerras, conflictos, mucha violencia, pero aún así es como, no, Dios es así, así, así. Entonces, obvio, uno también entra en un conflicto interno en el momento en que empieza a descubrir todo esto. Pero bueno, claro, totalmente. Uno dice, bueno, ¿y Dios existe? Pero no, pero aparte, pero ¿por qué se genera este exaltamiento? Eso es indudablemente porque nuestro ego se identifica ahí y entra en acción. Y el ego nunca puede tener contacto con la divinidad, así de fácil. Y el ego es lo que se está identificando ahí. El ego es un fragmento, es un pedacito muy pequeño vibracional. No tiene relación con la totalidad. Hoy lo que hace el ser humano es... El individuo hoy pretende conectar con la totalidad. Y el individuo
hoy se siente sufriendo. Con ese sufrimiento, con esa tristeza, hoy quiero conectar con lo total. ¿Por qué el ser humano quiere conectar con lo total? Porque quiere dejar de sentir la tristeza. De esa tristeza. Okay. Punto. Si el ser humano hoy se sintiera conectado, en paz, en amor, no buscaría a Dios. Así es sencillo. El ser humano lo ha intentado buscar una y otra vez porque se siente vacío, porque siente caos, porque dice, es el único que me puede salvar, él mueve las fichas. Claro, él puede ayudarme, pero vean lo que da este cuento de que él mueve las fichas. Genera mucho rencor, genera mucho odio, un odio que rechazamos también. ¿Cómo lo hacemos? Es, a ver Jesús, a ver Dios. Jesús, Dios o como le digas. Tú mueves las fichas, tú creas la realidad, tú creas la vida, tú haces todo. Por favor, hoy mi amigo está enfermo, tiene cáncer, quítale el cáncer. Se muere mi amigo de cáncer y lo más cagado que digo ahí es, bueno, era voluntad de Dios. Eso te iba a decir, es como... Pero por dentro estoy diciendo, carajo, ¿por qué no me escuchaste? Ajá. ¿Por qué no me escuchaste en el momento en que no yo te pedí eso? ¿Por qué tú no lo salvaste? ¿Eres tan malo como para hacer que muera una persona? Pero cuando lo salva es un milagro. Y cuando lo salva es un milagro. Es horrible. Pero cuántas, por ejemplo, mi mamá que es, entonces, ahí, mi mamá que es cristiana, una vez está muy buena esto. Venía de Playa del Carmen, iba a Cancún, iba manejando y de repente creo que se le poncha una llanta o se le sale una llanta y dice, gracias a Dios no me pasó nada. Y yo le digo, y mamá, y le estaba chingando, me encanta chingar, ¿sabes? Le digo, y mamá, ¿y quién fue el cabrón que te la pinchó? Eso, yo creo que se puso ¿Fue curioso. Dios o quién fue? Ajá. Y ya, ay, maldita, me estás jodiendo. Y ya nos cagamos de risa nada más, pero eso tiene mucho de cierto. Sí, porque uno siente que Dios no lo escucha, porque cuando uno es quiero esto y no se le da, no me escuchó. Pero Él está ahí y yo me salvó de algo peor. Y eso mismo, sí, eso mismo es con mamá, pero con el tema de las enfermedades, ¿no? Ella está muy enferma y yo sé que Dios me va a sanar, yo sé que Dios... Y yo digo, y entonces si Dios es el que te va a sanar, pues entonces ¿quién te enfermó? ¿Quién te enfermó? Entonces ella se pone muy furiosa conmigo. Claro, se pone muy furiosa porque no sabe qué contestar, porque la estás acorralando. Le estás acorralando en una estructura. Siempre que hay una estructura, tú puedes acorralar a alguien. Además hay otra cosa, o sea, si Dios mueve las fichas, entonces, ¿por qué nos dijeron que teníamos libre albedrío? Entonces, ¿tenemos libre albedrío o Él mueve las fichas? Entonces ahí es cuando empieza mi conflicto, o sea... Tenemos libre albedrío y libre albedrío quiere decir que somos libres completamente de construir nuestra vida y vivir como queremos. Pero entonces siempre estamos diciendo que se haga tu voluntad. Entonces, ¿me muevo o soy libre o es lo que tú...? Entonces, eres libre, pero de acuerdo a los mandatos de Dios. Exacto. Entonces ahí es cuando yo tengo un choque y digo no. Entonces vuelvo y me digo, Dios es simplemente amor. Punto. Es simplemente amor porque me meto... Pero tengo un miedo horrible de decir eso. Cuando vamos mucho más allá, nos damos cuenta de que todo fue un cuento. Eso fue algo que descubrí yo a los 26 años y fue lo que me hizo despertar mucho más fuerte. Cuando me di cuenta cómo trabaja el ser humano, cómo trabaja la mente, cómo trabaja el espíritu, ahí me pude dar cuenta que todo lo que nos habían dicho era un cuento, era una farsa, solo de manipulación. Hay muchísimas cosas que te das cuenta que dicen, a ver, por ejemplo, pongamos cualquier precepto. Digamos, Dios es castigador. ¿Okay? Para que tú fueras castigador, ¿qué se necesita pasar? O sea, necesita haber un estándar y necesitamos decir qué es bueno y qué es malo. O sea, es como si dijeras que hay un Dios allá arriba que tiene un estándar, que tiene una clasificación de lo que es bueno y qué es malo. Muy fácil. Para ti algo puede ser bueno, para ti algo puede ser malo, es subjetivo, porque es un juicio. Por un lado te dicen, el juicio nos separa de la verdad, y por otro lado están diciendo, ¿Dios hace juicios? Ajá, okay. Es que mira, por ejemplo, con el tema de Adán y Eva. Dios castigó a Adán y Eva, y los sacó del paraíso. Los castigó y los puso
a comer mierda. Pero ahora veamos algo. Y entonces... ¿Cómo se va a dar el castigo? Sí. Necesito primero tener lo bueno y lo malo, pero también necesito yo tener un juicio, ponerle un juicio, un nombre a todo eso. Necesito yo decir, esa acción que estás haciendo, Caro, esa es mala para mí. Para que tú tengas un registro de juicio, debe de haber pasado. Eso quiere decir que Dios es parte del pasado, que Dios no es presente y solo en el presente hay vida. Están diciendo entonces que hay un Dios que es pasado, que tiene un registro, que dice que es bueno y que es malo, que tiene estándares, que tiene métodos. De acuerdo a ese registro, Él juzga, hace un juicio, y si no está en el bien tu acción que ha juzgado, entonces te da un castigo. Eso es humano, eso no es de un Dios. Dios es presente y no tiene que ver con el pasado. Dios solo es presente, solo es vida y no tiene relación con lo muerto. No existe, señores, no existe este castigador, porque tendría que existir el pasado. Entonces, por eso yo cuando les digo no existe el karma, porque no existe el karma, porque tampoco el universo tiene este juicio, no tiene este pasado, es solo presente. Tú creas ese karma cuando tienes esa culpa, porque tú creas tu realidad. De la misma forma con Dios. Ay, me está castigando Dios. No, es que tú tienes una culpa que dices, yo merezco este castigo. Entonces cuando tengo el castigo hasta digo, gracias Dios, porque así voy a pagar mi penitencia, porque soy un mártir como nos has enseñado en la palabra. Eso es tenaz porque y eso lo reprime a uno total en sus emociones, en todo, hasta en la sexualidad, porque dicen eso es pecado, es pecado. El tema de la fidelidad también es muy religioso, es muy... Entonces, al fin uno dice, bueno, ¿Dios existe o no? Entonces tú dices, sí, está en el presente. Ya cuando estamos como en este cuento de... Contigo, realmente tu pregunta es, ¿Dios existe o no? Sí, Dios existe, y aparte, sí, si Dios es como ese amor y esa plenitud, entonces las emociones densas... Te voy a dar un tip a ti y a todos, cómo descubrir la vida. Este es como el tip más importante y profundo que les voy a dar siempre. Pero no lo digo mucho porque pues, casi siempre hablamos de relaciones, cosas así. ¿Okay? Pero cuando tú quieras descubrir algo muy profundo, como el amor, como la divinidad, como algo así, fue lo que yo hice para despertar y para experimentar a Dios. ¿Qué hice? Primero, no puedes saber que algo es verdadero, porque hoy estás lleno de imágenes, conceptos de Dios. Entonces todo lo que proyecta tu mente es de acuerdo a esos conceptos. Ahí solo vas a ver la proyección de tu mente, no vas a experimentar a Dios. Solo lo que tú conoces que te han dicho que es Dios. Lo mismo con el amor. Hoy piensas que el amor son todos los conceptos que te han enseñado. No podemos entonces descifrar o decir qué es Dios o el amor. Pero lo que sí podemos hacer, y esta es la clave de todo, es saber que no es Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que vas a desbaratar todas las imágenes, conceptos y estructuras de Dios. ¿En qué va a resultar esto? Que te vas a quedar en la nada. Te vas a quedar con la mente en silencio. Una mente en silencio, una mente libre, es la única mente que puede experimentar la totalidad. De otra forma, lo único que vas a hacer es simplemente proyectar algo que está en tu mente. Este es un tema muy profundo que voy a tocar, de hecho, en mi certificación, que se llama El observador es lo observado, donde te explico cómo todo lo que tú observas es en realidad una proyección del observador, que es nuestro ego. Entonces, todo eso que tú ves tan real allá afuera es simplemente una proyección de ti mismo. Ese Dios para muchos seres humanos ha sido simplemente una proyección de lo que han aprendido. Pero no es necesariamente ese Dios. El Dios se experimenta cuando tú dejas de necesitarlo, cuando dejas de quererlo, cuando dejas de buscarlo. Porque otra vez el buscador es este mismo ego que tiene miedo. Que tiene miedo que si no encuentra a Dios se va a ir al infierno. Que si no encuentra a Dios se va a seguir con esta tristeza.
Entonces, cuando rompemos todas las estructuras, nos quedamos sin nada, es ahí cuando viene. Eso es lo que yo viví. Cuando yo empecé a romper esas estructuras, empecé a ver todo esto, lo escribía y empezaba a ver y decía, imposible que pueda ser así, imposible, imposible. Yo iba sintiendo muchísimo miedo. Claro, yo tenía una educación da cristiana. miedo, sí. Yo tenía miedo. educación cristiana porque decía, bueno, ok, si no existe, entonces ¿quién nos protege? ¿Quién nos cuida? Si nadie me castiga, entonces ¿quién me cuida? Me sentía en el limbo. Obviamente daba mucho miedo. Abandonado. Yo decía, estoy yendo en contra de Dios. ¿Qué tal si sí existe? Yo lo estoy ahorita defraudando. No, lo estoy retando. Lo estoy retando, entonces Sí, voy a me va a sentirme castigar. Ahora sí castigado. me va a castigar. Pero entonces yo entraba porque era demasiada mi fuerza para entrar en eso. Cuando empecé a romper todo esto, empecé a llorar. Me acuerdo, lloraba. Lloré muchísimo tiempo, muchísimas horas. Y en ese momento, recuerdo que dejé de buscarlo. Ya no quería, ya no pensaba en él. Me sentí tan libre porque yo me daba cuenta que del último eslabón que yo me sostenía era precisamente Dios. Este era mi pensamiento. Si todo mundo se va, si todo mundo me abandona, por lo menos sé que Dios está ahí, cuidándome. Cuando yo me deshice de ese último eslabón, me sentí con mucho miedo, claro, pero también me sentí más libre que nunca. Radio Ananda con Ricardo Pons.